Fatal Fury se encontraba en su apogeo. Terry, Mai y compañía se habían convertido en todo un fenómeno cultural, dejando una huella imborrable en los videojuegos. Y su trama principal tuvo uno de los finales más icónicos de la década. Lo más lógico es que esta saga continuara, pero ¿cómo continúas una historia con un final tan perfecto? Con una historia aún más perfecta. Así nació Garou, Mark of the Wolves. Juego que logró lo que parecía imposible: reinventar la fórmula, introducir a un nuevo protagonista e iniciar una nueva era resultando ileso. Además de que complacía a todos los fans. Sin embargo, esto sucede en un momento tan crítico en SNK que esta saga, de no haber sido por la gran determinación y paciencia de Yasuyuki Oda, simplemente se habría quedado a medias. Garou, Mark of the Wolves. La visión era clara: crear un juego más accesible. En las anteriores entregas el sistema de líneas era poco amigable con los nuevos jugadores, y esto no era necesariamente malo, ya que los jugadores veteranos lo amaban. Solo que este sistema limitaba el alcance del juego. Encuestas y feedback de la comunidad confirmaban esta realidad. Ya más adelante, los mismos desarrolladores reconocieron que ya no era del todo novedoso, y con la salida de juegos de pelea 3D, este sistema ya se sentía anticuado. El planificador Yasuyuki Oda explica: el concepto era hacer un juego ágil, pero sin llegar a ser cansado. En otras palabras, queríamos crear algo divertido para jugar ofensivamente y que ofreciera una variedad de rutas para el jugador. En cuanto a los especiales, los hicimos capaces de mantener en joggle a los enemigos tanto como fuera posible. Al eliminar los chain combos, queríamos reemplazarlos por algún otro método para combinar movimientos y crear combos. En otras palabras, el objetivo era enfatizar el flujo de especiales hacia otros especiales, en lugar del flujo de normal a especial que definían los juegos anteriores. En retrospectiva, la inclusión de los break attacks fue una parte de la ecuación. Todos estos ajustes reinventaron el esquema tradicional, dando paso a un sistema más fácil de entender, pero difícil de dominar, creando una curva de aprendizaje bastante intuitiva. Elementos como el Just Defense o el TOP, Tactical Offensive Position, se convirtieron en el sello característico de esta entrega. En cuanto a la trama, el juego estaba dando un giro más pronunciado de lo que Oda sugería. Él explica que se planeó para también renovar por completo al roster de personajes, siendo Terry el único en volver. El concepto buscaba emular a lo visto en las películas, con una historia más profunda e intrincada. Ahora, todo giraría en torno a un nuevo protagonista, Rock Howard, que además tendría un estilo más delicado y juvenil, lo cual se desprendía de la estética tradicional de esta franquicia, que se caracterizaba por ser muy varonil. Pero el rol de Rock sería tan relevante que no solo sería un personaje que existe en el universo de Fatal Fury, sino que sería un personaje que debe existir en el universo de Fatal Fury. Tanto así que personajes como por ejemplo V-Genet ni siquiera podrían o ni siquiera querrían existir sin Rock. Ya la idea de por sí sonaba bastante arriesgada, ya que implicaba reemplazar a aquellos personajes tan emblemáticos por una oleada de desconocidos. Incluso el propio Terry Bogard recibiría un rediseño completo para marcar la diferencia con las otras entregas. Aunque quizá el cambio más arriesgado estuvo en el título, ya que este adoptaría su nombre japonés para el mercado global, lo cual podría crear confusión.
En esta ocasión nos llevarían al futuro. Aquí han pasado 10 años desde la muerte de Geese Howard. La turbulenta Southtown se ha vuelto más pacífica poco a poco, pero un nuevo torneo, el King of Fighters Maximum Mayhem, organizado por Kane Highline, volvía a encender la llama. Oda explica, nuestra imagen del torneo es la de un gran evento de apuestas, con la ciudad misma como ring, y una atmósfera de tensión visible. Dicho esto, uno de los temas principales de este juego era establecer la identidad de todos los personajes nuevos, así que el torneo en sí se quedó como algo menos relevante. Y eso es notorio. El torneo queda solo como un pretexto dentro de la trama, como el escenario para presentar a un nuevo elenco, e incluso Kane apenas se sugiere como el villano más allá de ser el jefe final, y que además, si querías enfrentarlo debías cumplir con ciertos requisitos. Aquí Rock sirve de vínculo entre el pasado y el futuro, ya que retoma la historia de Fatal Fury donde se quedó, con Terry adoptando al joven Rock, quien es hijo, ahora huérfano, de Geese Howard. Por otro lado, los nuevos personajes tendrían relación directa con personajes de anteriores entregas, aunque fuera solo en esencia, por lo que nos encontramos ante una completa revolución. Aunque realmente no tenemos muchos detalles sobre la trama, más allá de lo que se sugiere dentro del juego y algunas notas aisladas en libros de arte o enciclopedias. De ahí que se use el término cliffhangers para describir a este juego y a sus luchadores, ya que este es un recurso narrativo que se refiere a un elemento que entra en un momento crítico, pero que queda inconcluso para generar expectativa. Aunque sin duda, lo que más destacó de Garou fue su dirección artística. El juego presenta un nivel de animación sublime. Cada sprite está lleno de gracia, hay dinamismo en cada píxel. Hasta este momento pocos juegos habían logrado algo por el estilo. Estábamos ante lo que puede ser considerado como el mejor trabajo de animación en pixel art en un juego de SNK. Con todo y que ya existía Art of Fighting 3. Literalmente estaban llevando a la placa Neo Geo al límite, porque no solo se trataba de gráficos, sino de todo lo que involucraba su nuevo gameplay enfocado a la velocidad y adaptabilidad. De hecho, al jugarlo podemos ver al sistema llegando a su límite. Y aún así se las ingeniaron para tener un equipo de diseño que les ayudaba a crear maravillosas animaciones 2D que simulaban el 3D y que además se fundían perfectamente en el estilo gráfico, lo que nos lleva a los escenarios. Estos son muy complejos y llenos de cameos, acentuando más la sensación de un torneo digno de ser llamado King of Fighters. La música es simplemente inolvidable. Cada tema es icónico y evoca perfectamente a Fatal Fury, sin dar la impresión de que se está repitiendo la fórmula. Ya de por sí esta franquicia tenía una fama de tener una estética muy detallada, y la saga Real Bout era muestra de ello. Y aunque Garou tuvo un cambio tan radical, no se puede decir que haya superado a sus predecesores, porque su arte no los desacredita en lo absoluto. Simplemente supo elevarse a otro nivel sin perder personalidad. El diseño de personajes y promocionales estuvieron a cargo de Aki Seno, o Tonko, y Senrikita, creando una estética salvaje que sigue siendo hasta la fecha referente cultural. Su arte tiene clase, es maduro e imponente, encapsulando una estética única que refleja una época a la vez que se mantiene atemporal. Solo que todo este cambio radical en el roster y el estilo visual despertó sospechas. ¿Era acaso que Garou era la respuesta de SNK a Street Fighter 3? Todo esto parecía demasiada coincidencia, al grado de que se crearon rumores como que Freeman estaba inspirado en Remy. Sin embargo, no existe evidencia de esto. De hecho, Oda mencionó que lo de Freeman fue mera coincidencia, ya que en sí el personaje ya estaba en desarrollo para cuando Street Fighter 3 fue lanzado. Él comenta, cuando Third Strike llegó a las arcade a mitad del desarrollo, el parecido entre Freeman y Remy me hizo sudar mucho. Por un momento me desconcerté tanto que consideré seriamente convertirlo en el hermano menor de Remy.
Esto último no suena del todo descabellado, ya que es sabido que el universo Street Fighter y Fatal Fury comparten muchas cosas, y aunque pueden ser considerados rivales a nivel mercadotécnico, la verdad es que básicamente coexisten. Los propios diseñadores hablaron de que la inspiración detrás de Freeman viene más de Marilyn Manson y la cultura del metal. No obstante, lo que podríamos extraer de estas declaraciones es que SNK está muy pendiente de lo que hace Capcom, por lo que no se descarta la idea de que, en efecto, Garou sea una respuesta directa a Street Fighter 3, aunque es importante puntualizar que no hay ninguna referencia más allá de la casualidad. Lo que sí podemos comparar es que, muy a diferencia de Street Fighter 3, Garou sí fue un éxito inmediato. Rock Howard como protagonista se convirtió inmediatamente en el favorito de muchos, y el nuevo look maduro de Terry fue tan bien recibido que prácticamente podemos decir que desplazó a su antiguo aspecto. La crítica lo posicionó como uno de los mejores juegos de pelea de su época, por lo que la secuela era inminente. Oda tenía tanta fe en su proyecto que incluso ya tenía planes para esta secuela desde el principio. De hecho, esa es la razón por la que la historia no termina como tal y se queda a medias. El objetivo era que en la secuela se pudiera explorar más a detalle otras historias, como por ejemplo el pasado de Gato, y se diera más forma al destino de Rock, quien se debatía entre seguir al lado de Terry o sucumbir a su linaje y convertirse en el legítimo heredero del imperio de Geese. Este conflicto interno lo vemos en el final de Rock, donde decide continuar con su propio camino lejos de Terry, pero solo eso, no hay un cierre claro, por lo que el peligro sigue latente, y estos finales solo dejaban la puerta abierta a una continuación. No obstante, el mayor peligro de esta historia estaba muy lejos de Southtown. Como estaba planeado, poco después de la salida y gran éxito de Garou, Oda comenzó a trabajar en lo que tentativamente sería llamado Mark of the Wolves 2. Y estaba planeado para ser lanzado en la Neo Geo MVS y AES. Todo parecía marchar bien y el desarrollo iba viento en popa. Sin embargo, es en este punto donde SNK se declara en quiebra total, migrando algunos proyectos a Playmore y generando una oleada de cancelaciones. Y lamentablemente una de estas fue ni más ni menos que Mark of the Wolves 2. Oda dejó SNK y comenzó a trabajar en DIMS, encargándose de grandes proyectos como Street Fighter 4 y Street Fighter Cross Tekken. Años más tarde, en distintas entrevistas, los desarrolladores originales hablaron de que el juego había avanzado bastante. Incluso Falcon mencionó que ya llevaban el 70% del juego terminado para cuando se canceló, aunque Oda confirmó más adelante que no necesariamente llevaban ese porcentaje, pero sí más del 50%. Solo se había hecho el trabajo de pixel art, mas no se había implementado el gameplay. En 2007, SNK Playmore retomó el lanzamiento de juegos clásicos en PlayStation 2, mismos que solo habían podido publicar en Japón debido a las políticas poco flexibles de Sony con respecto a los juegos 2D. Y uno de estos relanzamientos fue precisamente Mark of the Wolves, por lo que en estos años hablaron de que estaban trabajando duro en una especie de secuela, aunque no se dieron fechas de lanzamiento. De hecho, todo se manejaba con mucho secretismo. Lo que sí mencionaron es que tendría gráficos más actuales, de alta resolución, aunque nunca pasaban de ahí. El tiempo seguía pasando y la secuela solo se estaba quedando como una anécdota más. Pero por otro lado, entrevista tras entrevista, Oda solo dejaba claro una cosa: estaba determinado a lanzar la secuela. Se negaba a aceptar la derrota. De hecho, Kuroki, diseñador original del juego, hizo eco de este deseo y reiteró a Famitsu que mientras él estuviera trabajando en SNK, no dejaría de impulsar la secuela. Algunos años más tarde, en 2016, el equipo de desarrollo de King of Fighters 14, en un giro inesperado, mostró a 4Gamer parte del desarrollo de esta mítica secuela, dejando ver que mantenía el estilo original, así como nuevos personajes, entre ellos a la alumna de Joe o el padre de Gato, confirmando todos los rumores y el plan original de Oda.
Tras estas revelaciones, se comenzó a rumorar de que pronto podría haber algún anuncio sobre la secuela. Más adelante, en 2021, Lizard Cube, responsables del arte en el maravilloso Streets of Rage 4, reavivó la llama con un hermoso mock-up que emocionó a los fans de todo el planeta. En 2022, el usuario 2021 KDoc, espero pronunciarlo bien, comenzó a publicar más descubrimientos sobre assets del original Garou, junto con otros de la cancelada secuela que encontró en un viejo CD, dándonos un vistazo más completo del roster y los nuevos movimientos. Y mientras el público seguía soñando, la verdadera acción ocurría tras bambalinas, por lo que tendremos que volver un poco atrás, a 2014. En ese año, SNK resurgía de las cenizas y poco a poco se reintegraba con su equipo de desarrollo original, incluido el propio Oda, quien volvió con un objetivo claro: terminar lo que había empezado. Así lo mencionó en una entrevista a Famitsu. Fui el primero en volver, y cuando lo hice, le pedí al jefe: por favor, déjame crear un nuevo Fatal Fury. Sin embargo, SNK seguía desarrollando la trama de la serie King of Fighters, y después de eso hicimos un reinicio a la franquicia Samurai Shodown. Al final, Fatal Fury acabó cayendo más abajo en la lista de prioridades, pero era el juego que quería hacer desde el principio, así que mientras Oda esperaba pacientemente, en redes sociales puntualizó que estaba consciente de que no sería fácil, ya que Garou llevaba enterrado más de 20 años. Literalmente solo los jugadores de la vieja guardia estaban familiarizados con él, ya que incluso el propio Terry y Fatal Fury como tal no habían tenido protagonismo ni gran relevancia en todo este tiempo, más allá de cameos y colaboraciones, haciendo que King of Fighters y sus personajes originales fueran más reconocidos. Con todo y que Fatal Fury da origen a este torneo, es literalmente la trama o pretexto principal de este juego, por lo que Oda pidió apoyo de la comunidad. Solo ellos podrían hacer realidad la idea del regreso de Garou, porque además, poco a poco, un nuevo obstáculo aparecía en escena, e iba mucho más allá del dinero. Oda ya rondaba los 50 años y gran parte del equipo de desarrollo original se encontraba en la misma situación, por lo que les quedaba poco tiempo antes de jubilarse. Y Garou 2 no solo necesitaba talento, necesitaba de su equipo original. Solo ellos serían capaces de retomar el juego siendo fieles a su esencia. La premura fue tal que en algún punto se consideró retomar el viejo código que estaba a medias. Fue entonces que finalmente, justo después del lanzamiento de King of Fighters 15, el momento había llegado, por lo que era ahora o nunca. Así es como durante la Evo de 2022 se hizo oficial. En los siguientes años fueron desvelando más detalles, junto con la revelación del título, que no solo reforzaría la idea de ser una secuela directa de Garou, sino que retomaría el concepto original de profundizar más en el universo de Fatal Fury y concentrarse en los personajes. Además de que ahora sería 2.5D, conservando y perfeccionando la jugabilidad del anterior. Y en cuanto a la dirección artística, estaría inspirado en el impactante estilo de los cómics americanos, fusionado con el estilo anime, creando un híbrido visualmente maravilloso, digno de ser apreciado. En entrevista a Famitsu, Oda habló del rumbo hacia donde llevarían la trama y si retomarían el concepto establecido. Había pasado tanto tiempo que hacerlo exactamente como pensábamos en aquel entonces no funcionaría. Había algunos puntos que no eran adecuados para la época actual. Está bien si es un breve intervalo entre un juego y su secuela, pero con tanto tiempo entre títulos es básicamente algo completamente nuevo. Pensando en los nuevos jugadores que también entrarían en el juego, miramos nuestro concepto antiguo y decidimos olvidarlo por ahora, para hacerlo todo de nuevo desde el principio. Como dijimos antes, la trama del primer juego se había quedado a medias, justo cuando el conflicto interno de Rock comienza a cobrar fuerza, y como la historia estaba completamente fragmentada, parece que la decisión de Oda y compañía era la más acertada. Y como realmente no hay mucho contexto de la historia, aquí podemos aprovechar para dar un breve vistazo a una de las piezas más ignoradas por la mayoría, ya que casi nadie la conoció, pero que en su momento era lo más cercano al concepto original.
En el lanzamiento de Garou en el 99, SNK se valió de varios medios masivos para promocionar el juego, y uno de estos fue los cómics, o mejor dicho, un manhwa de Garou, Mark of the Wolves. Este manhwa, hecho en Hong Kong, explora, a lo largo de sus 10 números, más a detalle la historia del juego, haciendo uso incluso de líneas de tiempo, biografías o hasta recreaciones de escenas y textos directos del juego. No obstante, es importante resaltar que nada de esto es canónico, aunque paradójicamente oficial. De hecho, es una interpretación muy libre de la historia, dándole un estilo bastante violento. De inicio, conecta de forma magistral la trama de pasados Fatal Fury con Garou, valiéndose incluso de Ryo de Art of Fighting como vínculo. Aquí se destaca bastante cómo el torneo King of Fighters sirve como herramienta política para ganar poder en Southtown, muy a diferencia del juego donde solo es un pretexto. Personajes como Gato, Hotaru o Kevin tienen mucho más protagonismo. A Freeman se le da una personalidad casi psicópata, y se resalta que va al torneo exclusivamente para acabar con varios objetivos, siendo Kevin uno de ellos. Tenemos bastantes cameos de luchadores de otras entregas y contexto de cómo estos se relacionan en la trama. Aquí, a Kane se le presenta como un villano en forma, casi un estratega, y se explota demasiado la idea de que es tío de Rock, asunto que solo se menciona brevemente en el juego. Por lo que el combate final entre estos dos se vuelve más emocional y crudo. Pero lo más sobresaliente es que el conflicto interno de Rock es parte medular de la historia, creando una atmósfera tensa en cada página. Los temas sobre redención, autodescubrimiento o resiliencia son más marcados aquí. Sin duda es una obra bastante interesante y que podría cobrar más relevancia hoy día. Si observamos la forma en que manejaron la trama en City of the Wolves, notaremos que el juego parece no ignorar al manhwa, sino que hasta cierto punto lo fortalece. La historia se siente más compleja y madura, más profunda. Los episodios de Southtown nos dan un vistazo más claro del trasfondo de todos los personajes, a la vez que conecta con anteriores entregas, y ahora más con la inclusión de Krauser y Geese. Se expande a otras franquicias como Art of Fighting. Pero no se detuvieron ahí, sino que aprovecharon para conectar con Street Fighter, reforzando el canon de que estas dos franquicias coexisten. No lo sabemos, quizá en algún punto realmente Remy y Freeman terminen siendo hermanos. City of the Wolves fue lanzado en 2025 y aunque ha recibido varios premios, entre ellos el mejor juego de peleas del año, ha estado envuelto en múltiples controversias, ya que algunos jugadores han considerado que las colaboraciones y los peleadores invitados son un desperdicio, con todo y que es solo una parte complementaria del juego, de la misma forma que Kenshiro, o el asunto de que algunos promocionales fueron hechos con IA. Su aparente falta de personalidad ha hecho que la base de jugadores se fragmente o sea inconsistente, aunque todo esto más bien parece una cuestión de paradigmas, ya que, como hemos visto, el juego original realmente no dice gran cosa, y como reinventó la fórmula, apenas comienza a plantear su argumento, por lo que su historia e identidad estuvo por mucho tiempo sostenida por los fans que teorizaban o leían entre líneas. Aún así, con el paso del tiempo y cada actualización, City of the Wolves ha ido ganándose el respeto de los fans, porque hay una realidad. Nadie puede negar que en todo lo demás, principalmente en cuestiones de gameplay, mantiene su esencia, refina y perfecciona los conceptos tradicionales, trayéndonos un juego honesto que busca crear una experiencia más allá de simplemente impresionar. Y si vemos su extensa gama de contenido, nos damos cuenta de que en esta ocasión no quisieron guardarse absolutamente nada. Y que finalmente, tras 26 años de espera, Oda y compañía pudieron cumplir ese sueño que tanto habían perseguido, creando el Fatal Fury más completo que existe y que aún sigue vigente, por lo que esta historia está muy lejos de terminar. Por lo que podemos recordar estas palabras dichas por Oda. Quiero mostrarles el Buster Wolf definitivo y el enfrentamiento más grande de Shine Knuckle. Lo que quiero decirle a la gente de todo el mundo es que vean el enfrentamiento final entre Terry y Rock. Eso es todo.
Puede que City of the Wolves no sea perfecto, pero es digno de llamarse secuela, convirtiéndose en la cúspide de una saga que nos deja nuevas leyendas y nuevas historias que abren la puerta a innumerables posibilidades. E independientemente de que Oda siga a cargo o no, Garou planta unos nuevos cimientos bastante sólidos para cualquier cosa que venga después, dando paso, ahora sí, a toda una nueva era de lobos solitarios.